hace lo mismo. Y te hace lo mismo. Lo que aquí puedes hacer dentro de una tabla dinámica es o usar un campo calculado o desactivar una opción que poca gente conoce. ¿Cómo se llama la opción? Se llama get. La función que genera se llama importar datos dinámicos. Pero la opción que tenemos que desactivar se llama get pivot data. Ahorita te voy a explicar en dónde, nada más déjame termino de explicar esto de los porcentajes y si quieres nos pasamos directo a eso, ¿les parece? Sí. Vale. Entonces, en este caso, Ana, teníamos los porcentajes ahora por columnas. Vamos a ver el último caso, en donde ahora no lo queremos ni por el total general ni el porcentaje por columnas, lo queremos por filas, ¿sí? Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Igual, configuración de campo de valor y dentro de mostrar valores como, vamos a seleccionar porcentaje del total de filas. ¿De acuerdo? Hacemos clic en aceptar. Y ahora vamos a tener lo siguiente, Ana. Ahora ya no es ni 2.64 ni es 7.18 el porcentaje. ¿Cuánto dice que es, Ana? 19.73. 19.73. Esto sucede porque ahora estamos calculando el porcentaje de cuánto representa este 349 de todos aquellos valores que estén dentro de esta fila que se refiere al almacén AL3. 349 representa el 19.73 73. de este total de 1.772.000. ¿Sí? Que ahora va a ser la suma, así como lo hicimos por columna, ahora va a ser la suma, pero de la fila. Es decir, el 100% de este 1.772.000 está distribuido en estos 910 que representan el 51%, de estos 215 que representan el 12%, y así de cada uno de ellos, en donde nuestro 349 va a representar el 19.73%. Pregunta, ¿por qué en la celda D8 tengo ese garabatillo? En este tenemos un error porque este es un error de tipo división entre cero. Es decir, toda aquella celda cuando haga una operación de dividir entre cero me va a mostrar este tipo de error porque no hay nada que puedas dividir entre cero. Ok, perfecto. Tú no puedes dividir 2 manzanas entre 0 personas. Entonces, esta es la manera en que Excel me identifica ese tipo de errores. Ok. Dice como que como no existe lo que estás haciendo, no es Exactamente. válido. Es una operación no válida. Por ahí les voy a pasar el link. Hay un video dentro del curso de Excel intermedio que tengo, en donde hablo justamente de todos los tipos de errores que existen. Seguramente tú los conoces más que Ana, Allen. Pero están bien explicados que cuál es el momento en el que cada uno de esos como 8 o 9 tipos de errores aparecen y qué significa cada uno. Se los paso al final si quieren de la sesión. Ok. ¿Sale? Vale, perfecto. Muy bien. Entonces, entendido esto, Ana, Sí, existen al tres maneras. 100%. Existen tres maneras de mostrar, tres maneras principales, porque son más. Pero con estas que entiendas de inicio me parece suficiente. Todo bien, Vic. Ahorita al Del 100. total general, del total de la columna y del total de la fila, en el caso de los porcentajes. Entendido también que en Excel son dos cosas distintas, sumar y contar. Ok, sí. Dentro de las tablas dinámicas, no puedes sumar un campo que sea de texto, sino únicamente puedes sumar y contar campos numéricos. Campos de texto únicamente los vas a poder contar. Voy a quitar todos los datos que tenemos aquí en la tabla para mostrarte esa parte. Vamos a... Ok.
Voy a jalar nuevamente cantidad 2, solo en una ocasión. Podemos seleccionarlo así también y vamos a darle formato de miles. ¿Ok? Ya lo tenemos ahí los importes agrupados todos por cada una de las áreas. Ok. En esta parte vamos a tener de manera predeterminada, como se los mencioné, la suma. ¿Por qué la suma? Porque si ves en la base de datos, esta suma se refiere a campos numéricos. Vamos a ver qué sucede si yo en lugar de un campo numérico agrego esta que se llama transacción, que es puro texto. La voy a quitar esta de cantidad 2 y voy a agregar la que dice transacción. Aquí está. La arrastro a valores y me va a dar únicamente un número, Ana y Allen, únicamente un número entero que nada tiene que ver con importes. Sin embargo, teníamos la duda hace rato de si nos iba a mostrar un error o qué es lo que iba a hacer. Sí. En este caso es un valor de texto que lo único que va a hacer es contar el número de registros y mostrarnos el número. Ok. Es decir, aunque sea texto, lo que voy a hacer es, ¿quieres que agrupe lo que dice AL3 de este campo? Pues viene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es a lo que yo me refería hace rato. Independientemente del valor que tenga la celda, cuéntalos. Sea texto, sea número, sea lo que tú quieras. Ok. Si a Listo. esto, como es texto, tú vas a la configuración de campo de valor y le dices que te lo sume, no te va a sumar nada. ¿Ya viste? Sí, claro, sí, porque no son valores. No son números valores, como tal. no Ajá. puedes sumar transacción más transacción, Sí. ¿no? Entonces ahí solamente vamos a manejar cuenta, que te los cuente nada más. Ok. ¿Ok? Por último, Allen, antes de pasar a las referencias a la pregunta que me hacías, Ajá. déjame contarle a Ana del último campo que se nos está olvidando utilizar, que es Vale, vale. este de filtros. Este campo de filtros, Ana, vamos a utilizarlo también y vamos a pensar, mira, vamos a buscar un campo dentro de la base de datos por el que querramos un tipo de movimiento, ¿no? Por ejemplo, la unidad de medida. La unidad de medida en este caso se refiere a si son materiales por pieza, por paquete, por caja y todo ese tipo de cosas. Ok. Entonces, vamos a poner nuevamente aquí. Vamos a regresar cantidad 2. Y ahora el requerimiento de información es, Ana, quiero AL3 y todos sus almacenes en las filas y que estén divididos por cada uno de los destinos, Allen. Y este reporte es bastante válido. Sin embargo, necesito dividir cada uno de este reporte, pero hacerlo por todo lo que entró por caja, hacerlo por todo lo que entró por paquete y hacerlo por todo lo que entró por pieza. Ok. En una tabla o en un informe que tú hubieras generado manualmente, lo que hubieras hecho es hacer esto. Y aquí, y aquí. Y aquí empiezas a agrupar todo esto que entró por caja, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto. Y en este de acá, todo lo que entró por pieza. Y en este de acá, todo lo que entró por paquete. Sin embargo, con las tablas dinámicas, con la utilidad de filtro, podemos ahorrarnos ese trabajo y hacerlo justamente como su nombre lo dice, más dinámico. Yo lo único que voy a agregar va a ser ese concepto que se llama unidad de medida, y lo arrastro aquí a filtros, Allen. Ajá. Lo arrastramos a los filtros y aquí Ese únicamente... buen, Dime.
UM es la unidad de medida, como Un- piezas, caja y eso. Exactamente, cómo entran los materiales al almacén. Entonces, Ok, para evitar hacer eso de duplicar tablas y contabilizar la información de una manera muy manual y que nos va a llevar mucho tiempo y que si queremos entregar un informe, pues vamos a entregar como 10 hojas con 20 tablas y si lo vamos a proyectar, pues mejor aún para la tabla dinámica, porque te va a preguntar tu jefe. A ver, Allen, necesito que me digas de la unidad de medida esta misma información que vemos en pantalla, pero solo por los que entraron por pieza. Entonces Allen, en lugar de sacar su tabla y sus 20 tablas y mostrar la tabla en donde están por piezas, lo único que va a hacer es agarrar este filtro y decir, quiere ver todo lo que tiene por piezas, que es PZ, lo seleccionas y listo. Tenemos la información únicamente de lo que está por pieza. Ahora vamos a... Te dice nuevamente, bueno, ya me mostraste por pieza, necesito ver ahora todo lo que entró por caja. Vas aquí a las unidades de medida y seleccionas la caja. Y dinámicamente únicamente te va a mostrar la información de lo que entró por caja. Si se dan cuenta ok. aquí, no en todos los almacenes entran los materiales por caja, más que en este que es ALM y este que es mantenimiento, el de abajo. ¿Qué pasa si pongo Ok. la unidad de medida dentro de lo que es la fila? Ya te escuchas ¿Cómo? muy lejos, Ana. Perdón. ¿Qué es lo que pasa si pongo la unidad de medida dentro de lo que es el rubro de fila? Esa es otra forma en cómo lo puedes mostrar, que me preguntabas hace rato. O usas los filtros, Ana. Ajá. Eso es cuestión de lo que les comentaba hace rato. Hay que ver cómo organizamos la información de Ok. manera que no se haga un reportote enorme o Ajá. de manera que se vuelva inentendible para las personas. Hay que recordar que en muchos de los casos la información que presentamos a veces es para gente que no se dedica a analizar información y que Ok. va a resultar en muchos de los casos más que una ayuda, una forma confusa. Yo, por ejemplo, en Y mi te van a caso, empezar a cuestionar y así es. se vuelve. Yo en mi caso, mi eh, jefe es un médico, es el director de cirugía. El director de cirugía no tiene ni idea de cuestiones de cómo agrupar información, de cómo mostrar datos, en muchas veces de cómo representar la información en gráficos y demás. Entonces debes de ser como bien práctica en esa parte. Si ves que de manera en estos filtros no es algo que se comprenda, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elegir que en lugar la unidad de medida de mostrarla en los filtros, observa qué va a pasar si lo paso aquí a las filas. Déjame quito esto para que veas completa la tabla. Ok. ¿Ya viste qué es lo que sucedió? Sí, claro. Tenemos agrupados como campo principal a L3 y por AL3 hay movimientos que entraron como paquete, que es PQ, en médica láser por 2698, en ginecología por 2500, en quirófanos por 5300, ¿no? Ok. Por hablar de paquetes en AL3. Igualmente en AL3 por pieza entraron los 349,000 en selle, los 293, los 203 en gineco, los 905 en quirófano central. Y así Ok. puedes presentar la información. Si a ti te resulta útil, si al usuario de la información que la requiere le resulta útil, también lo puedes hacer así. Te evitas los filtros y presentar de manera completa en pantalla, sin que sea dinámica, la información que se requiere. Pero de entrada, si yo aquí, por ejemplo, estoy a la mitad de este reporte, yo te podría decir, y eso que sé de información, que ya me Ajá. empieza a confundir un poco. Y te van a decir cosas como, a ver, espérame. Estos 4 millones, ¿a qué se refiere? Si aquí estos de arriba no me cuadra. Porque están Ok. acostumbrados muchas veces a que los datos se pongan abajo. Que sea una suma como cuando sumas en tu libreta, ¿no? Mal. O que te digan, por ejemplo, a ver,
estos 62,000 pesos a qué corresponden, o cositas muy tontas si tú quieres en ocasiones, pero acuérdate que siempre debemos demostrar la información lo más clara posible para cualquier persona, para alguien que no sabe ni siquiera, nada de cuestiones de información. Ok, y una última pregunta. Hace Dime. ratito que pusimos varios conceptos dentro de lo que son valores. Ujú, Ves que, no sé, en el campo C, D, X, Y, Z, decía cantidad 2-2, cantidad 2-3. claro, Ahí hay manera de cambiar el título. sí, Ah, ok, sí, va. ¿Cuál título? mira, déjame Eh, regreso a ver si me alcanzan el deshacer para regresar a la tablita. Aquí. ahí. Lo puedes cambiar, Ah, Ana, Ajá, de varias formas, mira. Pensemos en suma y cantidad 2 3. Cuando tú le das aquí clic y le das en campo de configuración de campo de valor, ajá. te va a aparecer nombre de origen, cantidad 2.